buenas, bienvenidos un día más al séptimo Apocalipsis. Hoy hablaremos de la mítica primera parte de la trilogía del dólar, y me refiero, como no, a Por un puñado de dólares. Sin duda, la primera película donde por fin Clint tendría un papel protagonista, además de jugar otro rol totalmente distinto al del clásico héroe de toda la vida, y que junto con las otras dos catapultaría a Clint Eastwood al estrellato, y lo acabaría siendo reconocido a nivel internacional. En fin, empecemos con una serie de curiosidades de la película que probablemente no sabríais. Clint Eastwood no iba a ser en principio el actor principal. Así es, una de las primeras opciones que se barajó fue el actor Richard Harrison, que ya había participado en algunas coproducciones hispano-italianas y solo pedía $20,000. Pero Leone acabó por no considerarlo para el papel. Luego pensó en Henry Fonda como su pistolero idóneo, siendo además uno de los actores favoritos de Leone de siempre, y que además al público le encantaría por el hecho además de que pocos esperarían que interpretase a un personaje de ese estilo. Pero lamentablemente la gente de Fonda ni se molestaría en enseñarle el guión al propio Henry Fonda. A continuación pensó también en dos actores que Leone había visto en Los Siete Magníficos, y eran Charles Bronson y James Coburn. En principio Coburn iba a aceptar, aunque pedía $25,000 para el papel, lo cual era demasiado para los productores, mientras que Charles Bronson rechazó el papel argumentando que el guión era de lo peor que había leído nunca. Finalmente, un día deciden mostrar a Leone un capítulo de la serie norteamericana Road High para que viese a un joven actor llamado Clint Eastwood, donde aparecía como controlador de ganado. Al principio a Leone no le convencía demasiado, aunque quizás, pensaría él, poniéndole un puro en la boca y dejándose barba también y otra vestimenta, digamos, que ponerse, la cosa podría cambiar bastante. De todas formas, quedaba poco tiempo, y en aquellos momentos el caché de Clint era de $15,000. Así que esta fue la razón principal por la que acabaron decidiéndose por él, y menos mal que, bueno, acabase siendo de esta manera. Akira Kurosawa demanda a Sergio Leone. Por un puñado de dólares era claramente un remake, pero en clave western del Mercenario, de Akira Kurosawa. Así que al final, tras no haberse conseguido los derechos y los permisos necesarios, el director japonés acabaría por demandar a Leone. Curiosamente, a Leone al principio no parecía importarle demasiado, ya que estaba más emocionado con el simple hecho de que el mismísimo Kurosawa le hubiese escrito, y que al principio le decía que le parecía una película espléndida. Pero vamos, que la cosa realmente iba en serio. De todos modos, acabaré llegando a un acuerdo, y tanto Kurosawa como Kikushima, como autores del Mercenario, se les daría los derechos de distribución en Japón y Corea del Sur, además del 15% de lo que generase la película a nivel mundial. En fin, sin duda, otro de los graves problemas que tuvo que afrontar Leone durante el proceso de la película. Auge del spaghetti western. Aunque Por un puñado de dólares no fue el primer western europeo, sí fue el que sentó las bases del nuevo subgénero llamado spaghetti western, que era el término con el que se referían los críticos norteamericanos a las películas del oeste hechas en Italia. Sergio Leone introdujo nuevos elementos como un héroe aparentemente sin sentimiento y que solo busca su propio beneficio, así como un montaje más dinámico y grandes dosis de acción, y una suciedad palpable en las ciudades y en las ropas. En definitiva, por tanto, se nos presentaba un escenario más realista del oeste americano. La película propulsaría el género y animaría a otros directores a seguir el camino marcado por Sergio Leone, y relanzaría a su vez la carrera de Clint Eastwood, que sería llamado más adelante para rodar La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo, que haría que el género alcanzase unas cotas de calidad nunca antes vistas, llegando a la grandeza o incluso a igualar a los clásicos western norteamericanos. Ennio Morricone. Sí, esto puede sorprender a más de uno, pero resulta que Ennio Morricone no iba a ser en principio el elegido para componer la banda sonora de Por un puñado de dólares. Leone ya había pensado en principio en el compositor italiano Franco Lavanino, que ya había participado en Los últimos días de Pompeya y El coloso de Rodas, y conocía bien su trabajo. Pero la Jolie Field, que era una de las productoras de la película, quería a Ennio Morricone, y persuadió a Leone para que se entrevistara con él. Una vez acordado el encuentro en la casa de Ennio, este sorprendería a Leone diciéndole que habían ido al colegio juntos.
que además le enseñaría una fotografía de clase cuando ellos eran unos niños, y quedaría por tanto aclarado que así ocurrió, aunque ya hacía la friolera de 25 años que no se veían. Pese a todo, Sergio Leone aún no parecía del todo convencido, ya que había escuchado la melodía que había compuesto para un western italiano llamado El Gringo y le había parecido muy poco original. Pero Ennio Morricone le daría la razón, ya que había sido un encargo que le habían pedido que hiciera de una versión aguada, digámoslo así, de Dmitri Tiomkin, compositor ruso que había compuesto las bandas sonoras de Sol del Peligro, El Álamo y otras pelis míticas del género. Finalmente Leone le daría una oportunidad. Y bueno, el resto es historia, como se suele decir. El inesperado éxito. La película fue estrenada primero en Italia, en Florencia, en el mes de agosto del año 1974. Y aunque al principio no parecía que empezara a despegar o que suscitase un mínimo de tensión, de repente la película empezó a aumentar su recaudación cada día que pasaba. Todo un hito en aquel entonces, y sin tan siquiera un mínimo de publicidad o una sola crítica. Sin duda, el mítico boca a boca había funcionado, y cada vez más gente acudía a los cines a verla por recomendación de amigos o allegados. Posteriormente, gracias a este éxito inicial, se estrenaría también en los cines de Roma, Milán, Turín y otras ciudades importantes, y la película terminaría así por despegar definitivamente. A raíz de este éxito empezó cada vez más a generar mayor interés, y un crítico corresponsal en Roma del semanal Variety alabó la interpretación de Clint Eastwood y el modelado de su personaje icónico, y que por tanto esto pedía a gritos una secuela. Está claro que para Clint aquellas 6 semanas en Europa no habían sido una pérdida de tiempo, después de todo. Hasta aquí el vídeo de curiosidades de la mítica primera parte de la trilogía de Dólar. No olvides suscribirte, darle like y a la campanita y todas esas tonterías. Nos vemos.